La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas, queridos amigos y amigas de Canal Málaga Televisión, Letras Mixtas. Yo tengo la suerte de estar en mi casa, en Canal Málaga, de estar en una segunda casa, la librería Luces, y de recibir a buenos amigos, a personas a las que admiro. Y hoy tengo conmigo, pues eso, a un gran amigo, a Diego Rodríguez Vargas, con su último libro, Los Jardines de Deusto. Bienvenido, don Diego. Muchas gracias, Francisco, gracias. Estuve unos minutos en la presentación porque yo tenía un problema de agenda, pero por lo menos podía darte un achuchoncillo y estar allí contigo en el restaurante. Pero no pude quedarme a toda la presentación. ¿Por qué ahora y qué nace en ti por lo de los jardines de Deusto? ¿Qué tocaba que tú contaras importante? Vamos a ver, yo creo que es una modesta aportación a la memoria democrática. Pero hay gente, es verdad, que dice, ¿otra vez volvemos a lo mismo? Pues sí, sí, hay que volver a lo mismo siempre, siempre, para que no se nos olvide, porque estamos viviendo una época otra vez de crispación. La crispación histórica que España ha vivido en todos sus tiempos, desde la época remota, ¿no? Esta ha sido una sociedad en combate permanente y sobre todo una sociedad de odio en dos bandos. Ya lo contaba Goya en un cuadro y Antonio Machado también en sus poemas, ¿no? Total que lo que pretendo con este libro sencillamente es volver a recordar lo que pasó en un contexto diferente al que se ha contado hasta ahora. Es decir, desde dentro de la película. Los protagonistas de la película que viven en primera línea toda la tragedia y toda la barbarie que sucedió en aquella época conocida por guerra civil, que yo más bien la llamo la guerra de Franco, lo mismo que ahora se llama la guerra de Putin, porque fue la guerra de Franco, no fue los hermanos contra hermanos que de pronto se lían a tiros y tal, no, hubo un golpe de Estado en toda regla, y además documentado. Documentado, más que demostrado y tal, aunque hay todavía gente, afortunadamente cada vez menos historiadores. Los historiadores están todos en esa línea de que fue un golpe de Estado, tuvo sus causas, que no son las que nos han contado hasta ahora, ¿no? Era una España destrozada, una España que había que ponerle orden, una España que necesitaba el golpe. No, todo eso es falso, ¿no? Entonces pretendo con este libro aclarar algunas de las verdades que yo he ido descubriendo a través de conversaciones, no solo con mi padre, que fue uno de los soldados combatientes en el bando republicano, forzado, sin él pertenecer a ninguno, ¿no? O sea, ninguna ideología, pero bueno, le tocó en Jaén y ya está, ¿no? Pero sí que convivió, en fin, en el frente del Ebro se conocieron y luego convivió toda la huida de Cataluña, los campos de concentración en Francia, etcétera, con un malagueño del Perchel, Simón Artacho, ¿no? Entonces, siendo yo profesor de Ciencias Sociales en octavo DGB, en el año 88, 89 aproximadamente, pues se me ocurrió la idea por aquellos años de que cuando estudiábamos la guerra civil, notaba que mis alumnos tenían hambre de conocer la verdad, hambre de conocer las causas, las verdaderas causas, no las que los libros de texto nos contaban, ¿no? De una manera superficial. Y entonces lo que hicimos fue invitar a los supervivientes que quedaban, que eran sus abuelos, algunos vivos y que quedaban, pues desfilaron por la clase y nos fueron contando su historia. Qué brillante iniciativa esa. Fue muy interesante porque yo aprendí mucho, mis alumnos aprendieron mucho y las conclusiones que sacamos yo creo que fueron muy objetivas después de oír a unos y a otros, ¿no? Porque no se nos olvide que efectivamente hubo una crispación muy grande en España, nada más proclamarse la República. La República se proclama en abril de 1931, el 14, y al mes siguiente se produce la pastoral famosa
del cardenal Segura, íntimo amigo de Alfonso XIII y que no soportaba que hubieran obligado al exilio a su íntimo amigo el rey, ¿no? Por eso él hace una pastoral tan dura, esto aparece en el libro, ¿no? y se produce lo que se produce, ¿no? Un desmadre, un anticlericalismo, destrozos de conventos, de imágenes, etcétera. Todo eso es cierto que ocurrió, ¿no? De una manera bárbara, salvaje. La iglesia de la Merced se destruyó entre ellas aquí en la ciudad, y otros muchos conventos, hubo de todo, ¿no? Barbaridad. Ninguna barbarie Sí. está justificada por ningún lado. Ninguna está justificada, pero sí hay que conocer por Las qué causas, sucede. efectivamente. Las causas del odio. Claro. ¿Cómo es que se despierta ese odio en el ser humano? Claro. ¿Qué ha pasado, no? Claro. Y esas causas son las que a mí me interesaban y las que yo intento retratar de alguna manera en la novela, ¿no? Describir de alguna forma en la novela. Es cierto que hay gente que le molesta nada más que nombrar a la jerarquía católica, parece que se está ofendiendo a todo, una cristiandad. No, no, no. Una cosa es la jerarquía católica de aquella época, que no se diferencia mucho con la actual, con un sector de la actual, liderado por el obispo de Córdoba. Creo que es obispo, no arzobispo, obispo de Córdoba. Bueno, que además sabemos todos que está enfrentado, digamos, con el vicario oficial, que es un catalán. Bien, bueno, eso no tiene nada que ver con no, bueno, son contextualizaciones oportunas para entender de qué versa el libro y lo que está ocurriendo, que tú estás haciendo un parangón con lo que ocurrió, con la crispación que ocurrió, con la crispación que ocurre ahora y las causas que las comparten. Exacto. Aquella crispación y esta, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso que tú novelas aquí, en Los Jardines de Deusto, ¿utilizan más base histórica, real o más ficción, Diego, cuando tú has novelado esto? ¿Qué herramientas has utilizado? Vamos a ver, esto es una base histórica, eso quiero ver. Digamos al 90%, que en una novela ya es un buen porcentaje. Mucho, o sea, es un ensayo. Lo que se cuenta de historia es cierto, ¿no? O sea, que las reformas educativas y agrarias existieron y que no la inventó la Segunda República, sino que la inventó Pi y Margar en la primera. Lo que hizo la Segunda República un siglo después fue copiarla y provocó pues también un odio en la gente afectada. La Iglesia, por ejemplo, que tenía un montón de colegios religiosos, pero claro, se olvidaba de que a los más necesitados la mayoría no estaban escolarizados, de manera que el analfabetismo en España era brutal, desorbitado, ¿no? Con lo cual había que hacer una gran reforma educativa, ¿no? Con la reforma agraria más de lo mismo, los jornaleros se morían de hambre, mientras que los terratenientes tenían tierras baldías que no cultivaban, y la reforma lo que hace es que si después de 4 años no se cultivan, se repartirán esos trozos de tierra a jornaleros. Es en ese contexto que desconocen los soldados protagonistas de la época, porque ellos no saben ni qué está pasando, ni por qué han quemado la iglesia de la Merced, ni por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Ellos van a la guerra porque les ha tocado. Uno sin ideales, que es mi padre precisamente, sin ideales políticos, porque él no entendía, ¿no? Era un hombre de pueblo, en Sierra Mágina y tal. Un hombre bueno, básicamente. Ya está, y le había tocado y él luchaba. Su ideal era sobrevivir, volver a su pueblo, hacer una familia, casarse con su novia y punto, ¿no? En cambio, Simón Artacho, el hijo de un cerachero del Perche, sí que tenía ideales. Tenía ideales porque vivió la represión que Queipo de Llano organizó por la radio desde Sevilla y que luego se llevó a cabo a efecto, aquí produjo la desbanda, ¿no? Simón Artacho sí que se convirtió en un republicano convencido, luchador contra el bando nacional por todas las circunstancias que él vivió y que eso sí se narra en el libro, ¿no? Y acabó pues combatiendo en el Ebro, pero convencido de que la República era la solución. Entonces es una historia muy interesante porque es una historia de amistad, una historia de amor impresionante. A mí la historia de Simón Artacho, de amor me refiero, ¿no? Es sobrecogedora. Yo creo que hay gente que ha leído el libro y ha dicho esto es
ha hecho bien en escribirlo porque realmente es increíble, ¿no? Lo que este hombre, lo que ocurrió y todo lo demás, ¿no? Diego, ¿cómo podemos obtener la novela? La novela ahora mismo se puede obtener solicitándola por correo electrónico al Instituto de Estudios Jiennenses. El correo es ieg@diputacionjaen.es. De todas formas, si entran en la web de la Diputación de Jaén, pueden encontrar el enlace del instituto y pedirla. Eso es. Como el instituto no tiene, o sea, no procura obtener ningún beneficio con sus publicaciones, sino difundir la cultura de aquello que está relacionado con la provincia de Jaén, y esto lo está, y con Málaga también, ¿no? Pues entonces el precio es el precio de coste, prácticamente, es decir, 5,75 euros. Tú lo pides por correo electrónico y a los 3 días lo recibes en tu casa por 5,75 euros. Maravilla, qué servicio tan estupendo. Porque sí, lo que pasa es que se acaban las existencias pronto porque la gente está demandando bastante, ¿no? Sí. ¿Va a haber más jardines? Va a haber una tercera parte, es una trilogía. Sí. La primera fue Isnatin, que aquí es la época de Alfonso XIII, que hablamos de ella aquí. La segunda es Los Jardines de Deusto. Ya el lector entenderá por qué el título. Hombre, eso no lo vamos a adelantar. No nos vamos a adelantar. No, pero el título es muy simbolista, muy significativo, en fin, a las secuelas que vivieron muchísima gente después de la guerra, ¿no? Y, en fin. Y el tercero, que ya está terminándose, está en proceso de corrección, se llama Las cadenas del miedo, y es sobre sobre la educación en el franquismo. O sea, toda la época, no solamente la educación, sino muchas más cosas, ¿no? La mentalidad que se va formando, el adoctrinamiento político que se vive, moral, religioso, la Iglesia siempre por medio, etcétera, ¿no? Esas cadenas del miedo está a punto de la portada. Además, estoy muy contento porque me la ha hecho José María Córdoba, que es un gran artista, ¿no? Muy bien. Y, en fin, y espero presentarlo, bueno, espero no, seguro, lo vamos a presentar en mayo, dentro de un año. Muy bien. Porque no quiero tan rápidamente. No, los libros tienen que reposar y tener su espacio, si no, nos ahogamos. No, si no te pones muy visto. ¿No? ¿Cómo es que este tío? Otra vez. Es que la pandemia. Diego, otro libro. Es que la pandemia nos ha convertido en escritores. Mucho, ¿no? La verdad que sí. Qué alegría tenerte aquí en Le Transmista. Tenemos que concluir. Tú sabes que el espacio es el que es en televisión. Estoy muy contento de que hayamos podido venir a charlar sobre los jardines de Deusto. Y quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué fue en tu trayectoria que ha sido más importante? ¿Tu labor docente ha sido más importante que cualquier otra? Porque aunque estás hablando de algo trascendental, como la memoria histórica, hechos reales, ¿no? Absolutamente demostrados, y encima con la suerte, la fortuna de poder editar libros, siempre tienes el sesgo cuando lo explicas con una pose de docente que a mí me resulta muy admirable, muy interesante. Y yo creo que para ti ha sido más importante ser un buen profesor que un buen escritor. ¿Tú qué crees? Por supuesto. Vamos, no es que crea, es que estoy convencido, es que mi vida ha sido la docencia y la investigación, la investigación pedagógica. Yo me he entregado en cuerpo y alma a la enseñanza, sobre todo en la escuela, en los últimos cursos de la EGB entonces, y luego en primaria ya me jubilé cuando la EGB pasó a ser secundaria, la segunda etapa de EGB, ¿no? Sí. Y yo ya me quedé en sexto y tal. Estuve de jefe de estudios 30 años en un colegio maravilloso, el Jorge Guillén del Palo, y realmente para mí la docencia ha sido mi vida, ha sido todo, ¿no? Y sobre todo la relación que he tenido con el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad, y con Ángel Pérez, Miguel Ángel Santos, los felicité y se lo agradecí públicamente el otro día, ¿no? Porque gracias a ellos cambió mi mentalidad radicalmente, ¿no? Y de un maestro reproductor que había sido formado en un colegio de jesuitas,
por cierto, con buenos recuerdos, muy buenos recuerdos de ese colegio, ¿no? Pero era una época con un contexto en el que la educación era reproducir los conocimientos, ¿no? Y de pronto descubro una pedagogía nueva, en donde lo más importante es que el descubrimiento del saber lo tienen que hacer los propios alumnos y el maestro se convierte en un orientador. Y en un puente. Exactamente, en un puente, ¿no? Entonces, todos los últimos 18 años de mi vida de docente pues han sido trabajando con la universidad y trabajando en la escuela, pero siempre investigando. Y en esos años han aparecido cantidad de estrategias pedagógicas que ahora no viene el caso, ¿no? Pero que tú has vivido en primera persona. Sí, pero que en el próximo libro hablaremos de ello. Bueno, lo dicho, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Es un orgullo para nuestra ciudad que tú formes y hayas tratado a tantas personas, porque es muy importante que con tu brillantez otros hayamos aprendido de lo que tú nos has contado o lo que tú has sido vehículo y puente. Así que enhorabuena y muchísimas felicidades por Los Jardines de Deusto, que los voy a leer, pero subrayando, como a mí me gusta leer los libros. Así que muchísimas gracias, Diego, por estar aquí. Tienes que leerlo. Lo tengo que leer. Y felicidades por tu premio de Muchas novela, gracias. Porque estoy hablando nada menos que con un grandísimo escritor y bueno, eso acompleja un poco, ¿eh? Bueno, amigos, muchísimas gracias por tanto cariño como cada semana. Os dejo con esta sonrisa que me regala Diego y nos vemos la semana que viene, como siempre, aquí con cultura y literatura en Canal Málaga Televisión. Chao.